Ok, listo. Bueno, chicos, buenas noches. Vamos a iniciar la tutoría sobre el proyecto número 3 de análisis y diseño de sistemas. Importante, bueno, el objetivo del proyecto, que el estudiante ponga en práctica las técnicas de la literatura del curso de diseño arquitectónico de software, profundización en técnicas de implementación de código de Solid y estándares de calidad del software. Entonces vamos a iniciar con el punto número 1. Lo voy a leer y luego vamos revisando. Para este caso de estudio se pueden aplicar diferentes patrones arquitectónicos, razón por la cual se le solicita al estudiante analizar los patrones de arquitectura, modelo vista del controlador, MVC, arquitectura en capas y arquitectura cliente-servidor. Para cada patrón, muy importante, tiene que ser para los tres, ¿verdad? Deben desarrollar los siguientes puntos. Uno, explicar con sus propias palabras en qué consiste y qué aspectos o problemas puede resolver. El estudiante podrá hacer uso de referencias tanto internas como externas del curso y también recordar que en caso de usar citas textuales, ¿verdad? Eso es muy importante, siempre hacer la referencia de forma correcta en APA y por cada patrón debe hacer la explicación en al menos 15 líneas de texto. El segundo punto que también tienen que hacer con todos los tres patrones de arquitectura es brindar una imagen representativa de cada modelo arquitectónico definidos en pregunta. Esas imágenes las pueden tomar de fuentes propias o bien de alguna externa. Y si es de externa, recuerden hacer la referencia. Y el tercer punto que tienen que hacer es explicar qué tipo de diseño arquitectónico se podría aplicar para el caso de estudio y soluciones. Esto es muy importante. Para los tres patrones de arquitectura deben hacer el punto A y B, ¿verdad? Que básicamente es explicarlo y poner una imagen representativa. Y el punto C es de esos tres que están ahí, ¿cuáles seleccionarían ustedes y por qué? Explicar por qué. ¿Cuál de esos tres seleccionarían para el proyecto? Entonces, yo aquí les traigo un breve resumen, digamos, ahí adelanté un poquito del proyecto. Les puse los tres modelos, ¿verdad? Está el modelo vista controlador, donde vamos a tener el modelo donde se define la estructura de datos, ¿verdad? Tenemos la vista donde se va a definir toda la parte gráfica, ¿verdad? De interfaz de usuario con el cliente, o perdón, con el usuario. Y el controlador, que es quien va a contener la lógica, ¿verdad? Que recibe o envía la información o recibe la información desde el controlador con lo que el modelo haya resuelto. Aquí es muy importante, chicos, en este modelo respetar las flechas, ¿verdad? Para no romper el modelo arquitectónico. Vean que el único que el modelo utiliza la vista al controlador, el controlador manipula el modelo, pero solo el controlador envía actualizaciones directamente a la vista, ¿verdad? Igual, bueno, o el modelo también. Entonces, es muy importante ese flujo en las flechas. Ven que no es en doble vía en estos dos lugares, ¿verdad? El único doble vía es acá. Y eso es para mantener el patrón como un todo, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes lo expliquen y busquen una imagen, ¿verdad? La pueden hacer ustedes o alguna de referencia. Luego tenemos el otro modelo que es la de arquitectura en capas, donde en general pueden haber más, ¿verdad? Pero en general tenemos la capa de presentación con sus componentes, que esto es todo lo que tiene que ver con interfaz gráfica. Luego tenemos la capa de negocio, donde está toda la lógica de negocio, digamos, de qué hacer con los datos que se reciben desde la capa de presentación. Luego tenemos la capa de persistencia, que es la que se encarga de tomar los datos y pasarlos a la capa base de datos para registrarlos. En general está la arquitectura en capas, hay otros modelos o igual que son en capas donde pueden haber más o menos capas, ¿verdad? Entonces, este es como el modelo base, ¿verdad? Y el último es el cliente servidor, donde básicamente lo que tenemos es que hay una aplicación que está publicada en un server y los diferentes clientes acceden a ella de forma directa en el servidor, ¿verdad? Muy en resumen, esas son las tres arquitecturas que ustedes tienen que explicar, buscar las imágenes. Yo ahí adelanté un poquito con las imágenes, pero ustedes pueden buscar otras. Y ahora sí, basado en la realidad de soluciones contables, ¿cuál de esas tres usarían ustedes y por qué? ¿Verdad? ¿Alguna duda, chicos, chicas, con el punto número 1? Profe, es que yo tengo unas imágenes parecidas a esas que usted está proyectando. No hay problema, No, no hay problema. mientras esté el No hay link. problema. No hay Pero problema. vieras que yo me encontré una de la primera donde la flechita se devuelve de modelo hacia controlador, no hacia vista. De modelo.
hacia controlador. Espérate, es que me tapa ahí. Es que el modelo, sí, eso está bien, Va sí, como en al ese, revés. esta, La que yo tengo va como al revés, va de controlador a vista ajá, y de controlador a modelo. ujú. Luego, sí, de controlador a modelo y a vista. Si es el Y modelo que se habla con el controlador, está bien. Ajá, el modelo, sí, el modelo y controlador son los que tienen dos flechas ajá, en la aquí mía. hacia acá. Ok, sí, no, ahí no hay problema. Ah, ok, Ujú. es que sí veo que las dos flechitas suyas están en vista y controlador. Ajá, aquí. Sí, pero aquí también puede haber Ok, ok, doble, ajá, no hay está problema. bien. Ujú, ok. Profe, Hola, Ángela. Ajá, sí, buenas. Profe, buenas. es que viera que yo con el segundo, el de capas, Ajá, el modelo que encontré, bueno, que no sabía realmente si estaba bien o mal, tengo capa de negocios, capa de presentación y capa de datos. sí. Hay gente, digamos, como les mencionaba, que hacen menos o más capas, ¿verdad? Hay gente que estas dos las unifica, Ujú. ¿verdad? Y eso está bien. Ajá. ¿Cuál es la diferencia acá? Que, por ejemplo, cuando uno hace esta capa, digamos, todo tiene pros y contras, ¿verdad? Cuando hace uno esta capa, usualmente esta capa es independiente del motor de base de datos que usted utilice. Entonces, si eventualmente, si está bien diseñado, ¿verdad? Entonces, si eventualmente usted, no sé, la empresa tiene SQL Server y por un tema de licenciamiento y todo se pasa a MySQL para bajar costos. Estoy inventando, ¿verdad? Entonces, cuando está esta capa aquí, usualmente cambiar el motor es mucho más sencillo porque esta capa de aquí es la que uno toca, digamos, y no está amarrada a la capa base de datos, ¿verdad? Entonces uno puede hacer ese tipo de cosas, pero hay gente que las unifica también, hacen tres: presentación, negocio y datos, ¿verdad? O persistencia. Eso no hay Ok, problema, eso sigue siendo en capas. Siempre son de 3 para arriba las capas. Ujú. ok, gracias. Con gusto. Algo más, chiquillos. Disculpa, profe, es que ando un poco perdida. ¿Se debe realizar así como usted lo realizó en los dos puntos, en cuadritos y con la de arriba? Con esa. O No entendí la pregunta. sea, ¿debo No, no. realizarla, la debo responder así como está ahí? ¿O la puedo responder corrido, o sea, escrita? mm, no entendí, porque lo que Ok, pide el proyecto es una ajá, explicación, ¿verdad? Del modelo primero, que eso es ajá, texto. Y después tienes que poner un dibujo, una ¿verdad? imagen, ajá. Una imagen con con el modelo, ¿verdad? Entonces tiene que ser una imagen donde se explique el Como esa. modelo, algo Ah, como ok. esto. Sí, no, no estas Ah, ok, particularmente, perfecto. yo las puse de ejemplo nada más, Sí, sí, ¿verdad? sí. Pero Ok, sí, ujú. perfecto. Muchísimas Ok, gracias, profe. con mucho gusto. Ok, sigo con el punto número 2, entonces, chiquillos. El punto número 2 dice realizar un diagrama de despliegue UML en donde se pone en práctica el diseño de subsistencia del proyecto 2 y su interacción con el hardware del proyecto, tomando en cuenta para realizar este ejercicio como mínimo debe tener las siguientes capas, que es la aplicación móvil, la aplicación web, el servidor web, que tiene la parte proveniente de los teléfonos, el servidor web que atiende a los usuarios web, un servidor de procesamiento de lógica de negocio, un servidor de base de datos, un servidor de reportes y un servidor de Active Directory. Entonces yo aquí les puse un ejemplo de un diagrama, digamos, de eh, un diagrama de despliegue de UML como ejemplo para que ustedes sepan cómo tienen que hacerlo. Entonces, básicamente, estas cajitas que están acá representan servidores y lo que está dentro son los diferentes componentes, ¿verdad? Que van a estar implementados en cada uno o que van a estar, digamos, instalados o implementados en cada uno de los servidores. Entonces, ven, por ejemplo, que hay un cliente móvil, hay un servidor web que recibe en este caso particular, ¿verdad? Recuerden que esto es un ejemplo no necesariamente asociado al de ustedes, ¿verdad? Porque si no quedaría, pues, hecho el trabajo, ¿verdad? Pero entonces es aquí, hay un cliente móvil que utiliza un servidor web y ese servidor web se conecta a un servidor de aplicaciones y ese servidor de aplicaciones se conecta a una impresora y a base de datos.
¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? En un diagrama similar a esto, modelar lo que aquí está solicitándose, ¿verdad? Que son las aplicaciones móviles, las web, los servidores web, los servidores de procesamiento, el de base de datos, el de reportes y el de Active Directory, ¿verdad? Entonces, eso es el punto número 2. ¿Alguna consulta o duda en relación con el punto 2, chiquillos, chiquillas? Pero usted puede constatar que ese directorio tenga los Sí. símbolos que hablan. Hola. Yo creo que es que se le activó el micrófono. Profe, ¿alguna herramienta que recomiende para ese? Draw.io, ahí lo pueden hacer. Ok, gracias. Ajá, se la escribo. ¿Ya la has usado? Fue la misma que recomendó la vez pasada, creo. Exactamente, esa Ajá. misma. A mí me encanta esa. Gracias. Sí, muy bonita, la verdad. Sí. Y ahora hay una versión escritorio también. Está la versión web y también está la escritorio. Uno la descarga y puede hacer todo de la máquina. Luego tenemos el punto número 3. El punto número 3 dice: el estudiante debe poner en práctica el modelado de historias de usuario aplicables para el caso de estudio de soluciones contables. Debe redactar las historias de usuario referentes a los siguientes requerimientos y con el siguiente formato. Entonces, tienen que hacer 5 historias de usuario, ¿verdad? Registrar activo fijo, registrar cuenta contable, registrar factura electrónica, registrar asiento contable y generar presupuesto, y en este formato. El nombre de la historia del usuario, ahí en el proyecto por error se fue 2 veces la misma columna, ¿verdad? Entonces, por eso les marqué ahí para eliminar una de las dos. Entonces, como ¿verdad? Les ponemos el nombre del actor, quiero, que sería la funcionalidad, y con el fin de es el valor de la historia o lo que esperamos de ella y los criterios de aceptación. Yo les puse por acá un ejemplo. Entonces, yo como un bloguero quiero hacer una entrada al blog. Ven que aquí dice cómo quiero con el fin de, cómo quiero para, ¿verdad? Es lo mismo con el fin de, ¿verdad? Para o con el fin de es lo mismo. ¿Ok? Como un bloguero, quiero hacer una entrada al blog. ¿Para qué? Para posicionarme como experto en un tema específico. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios de aceptación? Debe ser capaz de publicar contenido multimedia, el texto de entrada debe ser enriquecido, la entrada se debe poder compartir vía redes sociales, la entrada se debe poder imprimir y la entrada se debe poder enviar vía correo electrónico. Esos son ejemplos, ¿verdad? De cómo redactar una historia de usuario. Es muy importante separar bien el cómo, el quiero y con el fin de, ¿verdad? El quiero es donde yo defino la funcionalidad y con el fin de es cuál es el valor que da esa historia a el sistema que yo estoy diseñando. Y los criterios de aceptación son todas aquellas cosas que yo revisaría, digamos, para asegurarme que está cumpliendo con esa funcionalidad particular. ¿Ok? Estoy describiendo en el quiero. Entonces, este es un ejemplo del punto número 3. Deben escribir estas 5 historias de usuario en este formato. ¿Ok? ¿Consultas o dudas con el punto número 3? Entonces al final sí son las 5 consultas perdón, las 5 historias de usuario de las que se mencionan ahí. Son estas, ajá. Estas que están acá, que dicen requerimientos. ¿Verdad? Porque dice de los siguientes requerimientos, entonces son de estos 5. Ok. ¿Ok? Profe, Hola. los actores se pueden repetir en algunos por supuesto. casos. Sí, claro, pero, por supuesto. pero también pueden ser diferentes, digamos, no tienen Así que es. ser ni todos iguales ni todos diferentes. No, eso va a depender del diseño que uno esté haciendo, ¿verdad? Ajá. Recordemos que muchos los usuarios, digamos, el actor que yo vaya a colocar aquí, usualmente va a responder a un rol o un perfil en el sistema de seguridad, ¿verdad? Entonces es muy importante, digamos, cuando uno está en un proyecto real, preguntar, digamos, por ejemplo, si registrar un activo y registrar una cuenta contable, digamos, a nivel ya operativo, lo va a hacer la misma persona, la puede hacer la misma persona, o la gente le puede decir uno, no, mira, probablemente tenga recursos que se encarguen de toda la parte de activos y otros que se encarguen de cuentas contables y no quiero que se mezclen, por ejemplo. No sé, estoy por un tema de auditoría, por ejemplo, ¿verdad? Que necesito segregar funciones. Pero también puede ser que el cliente le diga a uno, no, en realidad todo el tema de registro de activos fijos y de contable siempre lo va a hacer la misma persona. Entonces uno puede hacer un único, digamos, un único actor. Eso va a implicar que va a ser un único rol.
¿verdad? Entonces realmente ahí es parte, por eso es importante todo esto, porque es parte del diseño de la solución que yo voy haciendo, y cuando pongo aquí los actores, de alguna manera estoy diseñando el modelo de seguridad a nivel de roles y perfiles que voy a crearle al aplicativo, ¿verdad? Mi recomendación siempre es que tratemos de hacer digamos, los roles, no un montón, ¿verdad? Pero sí de alguna manera segregados para que después, digamos como en este ejemplo, registrar activo fijo y contable, puede ser que sea mejor dos perfiles, ¿verdad? Y entonces, si una persona va a hacer las dos cosas, nada más le doy los dos roles y ya, ¿verdad? Y listo, que lo contrario es más complicado. Digamos, si yo pongo los dos en uno, probablemente si quiero agregar otro nivel de segregación, pues va a requerir programación para cambiarlo, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho del diseño que yo quiera y de la complejidad del sistema que estoy diseñando. Entonces, ¿pueden repetir aquí? Sí. No sé si Gracias. respondí con gusto. ¿Alguna duda adicional, chiquillos, con el punto número 3? Ok, continúo con el 4. ¿Alguien me iba a conversar? No. Ok. Listo. Entonces el punto número 4 dice, ponga en práctica el principio de story mapping. Plantee el mapa de historias de usuario basándose en la literatura del curso y usando como insumo la lista completa de funcionalidades que se dio en la pregunta atrás del proyecto 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el mapa de historias de usuario? Algo similar a esto, ¿verdad? Voy a hacerlo un poquito más grande porque ahí no se lee. Usualmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner las actividades del usuario aquí arriba, que son como, por decirlo de alguna manera, los módulos. Incluso se puede dividir un poquito más, pero digamos que para efectos del proyecto pueden ser los módulos, ¿verdad? Y después las tareas de usuario, como en este caso, ¿verdad? Esto es digamos, un mapa de historias de usuario de un sistema de envío de correos. Entonces, ¿cómo se dividió esto? ¿Cuáles son las actividades del usuario? Organizar los correos, gestionar los correos y gestionar un calendario. Eso es como las funcionalidades a alto nivel. Ahora, muy bien, cuando yo bajo ya tareas de usuario, entonces, ¿qué tengo? Tengo la organización del correo, ¿qué va a implicar a nivel de tareas de usuario? Buscar un email o hacer en un file un email, ¿verdad? El gestionar un correo, ¿qué va a hacer? Pues escribir un correo nuevo, leer correos, borrar correos. ¿Y cuál va a ser la funcionalidad de gestionar un calendario? Ver un calendario, crear un appointment, actualizar un appointment y ver un appointment, ¿verdad? Entonces, esas son las tareas de usuario. Ahora sí, vienen las historias de usuario. ¿Qué necesito yo implementar para una búsqueda de correo? Bueno, tengo que hacer la búsqueda por palabra clave, tengo que limitar la búsqueda a un campo, tengo que eliminarla o limitar la búsqueda a uno o más campos, buscar por attachments o buscar por subfolders, ¿verdad? Entonces, todos estos son historias de usuario, que qué es lo que va a hacer que cuando yo cree estas 5 historias de usuario, esta tarea del usuario está completada. Recordemos que aquí estamos trabajando en prácticas ágiles. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que yo pueda dividir, o más bien el Product Owner pueda dividir qué es lo que él quiere ir teniendo en los diferentes releases del aplicativo que voy a ir poniendo en producción, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a ir haciendo con qué prioridad? Entonces, vean que, por ejemplo, como prioridad 1 para el release 1, él lo que definió es que para esta actividad de usuario y para esta tarea de usuario, lo único que voy a hacer es que pueda buscar por palabra clave. Hasta el segundo release voy a tener esas otras dos opciones y hasta en el tercer release estas otras, ¿verdad? Recuerden que esto es donde buscamos a nivel de Scrum o de prácticas ágiles el entregar productos funcionales, ¿verdad? Desde etapas súper tempranas. Luego tenemos la gestión de correo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder hacer o generar un correo nuevo? Tenemos que crear un correo básico. Podemos ponerles un RTF al email. Podemos enviar un correo como HTML. Podemos setearle prioridad. Podemos obtener los contactos la lista de direcciones y podemos enviar adjuntos. ¿Ok?
Entonces, aquí viene el segundo. Y así sucesivamente con todos. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Que esto nos da una buena realidad de cómo vamos a atender el aplicativo, ¿verdad? Qué releases voy a ir teniendo para poner en producción. Y entonces el Product Owner puede ir jugando con las prioridades y las necesidades del negocio, ¿verdad? Entonces, esto es crear un mapa de historias de usuario, ¿ok? Que es un ejemplo, digamos, de un mapa de historias de usuario. Entonces, pues consulto alguna pregunta o duda en relación con el punto número 4. Veo a Ángela con la mano levantada. Sí, profe, la consulta mía es, esto se hace con respecto a las historias que hicimos anteriormente, o sea, me refiero a que si tenemos que hacerlo con registrar activo fijo, registrar cuenta contable, con esas. Es con lo que usted definió en la pregunta 3 del proyecto 1. Entonces voy a buscar la pregunta 3 del proyecto 1. Profe, no es la De- 3 del proyecto 3. Creo que esa corrección se hizo en el foro. Sí, estoy recordando un segundito para estar segurísimo y no decirles información incorrecta. Sí. Parece que sí, ya lo habíamos hecho Nada más déjenme pues, para estar seguro, chicos, si no, sí, porque sí me parece que hicimos la corrección, pero ahorita no lo recuerdo de memoria. Está la corrección, esta. Esas esas correcciones de cuándo fueron, porque por ejemplo ahorita el 3 de agosto, o sea, hoy a las 17:51, dijeron que hicieron unas correcciones también. Fue esta. No, aquí estoy viendo últimas noticias. No, Y profe, perdón. Ajá, Fue en el foro de consultas, un compañero hizo la pregunta. Es en el foro de ok, consultas, no en los ok. avisos. ¿De qué profesor fue? Ya, y de usted, porque usted es mi profe. Ah, ok. Es que como está por grupos. Pregunta 3.3. Ese quiero ver qué fue consulta proyecto 3. Ajá, sí, es pregunta 3 del proyecto 3. Sí. Ajá, me acordé. ¿Y Sí, saben algo de lo que acabo de decir? Es eso que mandaron a las 5 y yo no sé qué. ¿con qué Sí. profesores? Bueno, el que lo mandó se llama Sigifredo de Loleitón Luna. No, ese profesor, debe ser otro curso. No, aquí solo está Giancarlo, Marcia y yo. Ah, no me equivoqué para ver dónde. Discúlpeme. No se preocupe, no se preocupe. Muchas gracias. Sí. Si es de la pregunta 3, entonces es de estos que están acá, ¿verdad? Profe, yo creo Ujú. que eso que dice el compañero es de fundamentos de programación web. Sí, fue un dedazo. Muchas gracias. No se preocupe. No hay problema. Ok. Luego vamos al punto número 5, chicos. El estudiante debe Profe, investigar. Hola. hola, yo tengo una duda entonces. Al final van a hacer con esas 5 historias de usuarios, se va a hacer con el story mapping, entonces. No, es que en realidad, Dejaría de 5. vean qué pena. O sea, lo estoy viendo y digamos, esos 5 que están ahí son historias de usuario. Entonces, no va a tener sentido hacer un mapa de historias de usuario con eso. Déjenme revisar un momentito para verlo bien. Eso tiene sentido cuando uno ve todo el proyecto, pero déjenme un momentito. Pregunta 3 del proyecto.
No, y están las mismas, chicos. En el proyecto, digamos, en la pregunta 3 del proyecto 1, igual está registrar cliente, cuentas contables. Entonces, ahí lo que pueden hacer para que esto tenga sentido es que, digamos, ponen como el módulo la gestión de clientes, la gestión de cuentas contables, la gestión de activos fijos, la gestión de asiento contable y la gestión de factura, ¿verdad? O sea, cambiar la palabra registrar por gestionar y ya ahora sí lo debía en historia de usuario, ¿verdad? Sí, le doy pegar. ¿Ok? En un solo mapa, profe. Sí, un único mapa. Usualmente el mapa de historias de usuario es uno. Porque es el que me da el panorama general del proyecto. Pero por ejemplo, yo les mando eso. Okay. Vean ustedes en su WhatsApp. Entonces, para vean aclarar, que profe. Hola, ese enlace. ¿quién me habla? Ese que Alejandra esté en el o... celular, Sí, es en la que computadora. hay un audio activo. Se les va a abrir Sí, creo que es de... Ajá, ya. Ya. computadoras. Era mío. No sé. Ya. ¿Quién va? ¿Voy yo o no? Gabriela, sigue, Sí, perdón. sí, disculpe, es que quería aclarar nada más. Entonces, para esta cuarta pregunta, lo que hay que hacer es, con los casos de uso para la pregunta del proyecto 1, Ajá, son las que es muy mismas. parecido al de la pregunta, Son a las la pregunta mismas. 3 de Ajá, este proyecto, ¿verdad? correcto. Usan esta. O sea, lo Lo que que- hicieron en el punto ok. Lo que pasa anterior. es que cambia Son al estos dos. final. Sí, aquí dice generar presupuesto y el otro dice generar Factura. factura. Con cualquiera de los dos, chicos. Con cualquiera de los Ok. dos. Ujú, Ok, gracias, profe. con gusto. La palabra registrar se cambiaba por, perdón. Generar o gestionar. Ah, ok. Gestionar, más bien, por gestionar. Ujú, Ok, gracias. con gusto. Profe, Hola. Ajá. es que sí se me enreda un toquecillo ese punto 4. Ponga un poquito, porfa, el story map. Ajá. En Ajá. esos cuadritos, en esos 3 cuadritos como rojitos que están arriba en la primera fila, Ujú. nosotros ahí tendríamos que hacer 5, 5, uno de correcto. cada requerimiento. Tal cual. Así es. Y después, entonces, por ejemplo, dice gestionar. Vamos a ver, el primero que está, gestionar activo fijo, ¿verdad? Entonces va a ser aquí en rojito, gestionar activo fijo. Y Ajá. después en el anaranjado va a ser, por ejemplo, crear un activo, modificar un activo, esos serían los anaranjados, consultar un activo, por ejemplo. Entonces serían los 3 anaranjados de un activo, ¿verdad? Y ahora sí, la historia de usuario es para crear un activo, que digamos que historia de usuario ocupo completar para crear un activo, ¿verdad? Y entonces van en amarillito, ¿verdad? Esa es como la segregación que se debe hacer. Como los criterios de aceptación. No, Irían ahí abajo. ahí abajo son las historias de usuario, ¿verdad? Es que aquí ves que esta historia de usuario, ves que dice registrar activo fijo. Esto Ajá. es agregar un activo fijo nada más, ¿verdad? No gestionar, por eso les decía cambiar la palabra por gestionar, para que sea digamos, una funcionalidad más. Para que tenga sentido, digamos, aquí lo que estoy revisando, ahí disculpan, yo no diseñé el proyecto, ¿verdad? Lo que estoy viendo es que en este nivel, que está acá, ¿verdad? Para que tenga sentido un mapa de historias tiene que ser, digamos, a alto nivel, de empezar del alto nivel hacia abajo. Entonces, aquí si hablamos de requerimientos, estos requerimientos se desagregan, sí, se desagregan en varias historias de usuario, una o varias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué se puede hacer aquí? Por ejemplo, activo fijo. Entonces, aquí gestionar activo fijo en el rojo, ¿verdad? Y después voy a usar la misma palabra que usa ahí en el anaranjado, a registrar activo fijo, modificar activo fijo y consultar activo fijo. Esos son los anaranjados. Y los amarillos es, por ejemplo, crear estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Así, digamos, como nada más para explicar. Entonces, por ejemplo, crear un activo fijo desde cero. Por ejemplo, puede ser una historia de usuario. Eso no tengo nada de información del activo fijo. Puede haber otra funcionalidad que sea copiar un activo fijo, ¿verdad? Entonces, voy a crear un nuevo a partir de una copia. Entonces, ya esos son 2 historias de usuario diferentes con las que puedo crear o registrar un activo fijo. Entonces, esa es la segregación que se hace a este nivel, que ya es la de historia de usuario. Bueno, por eso esta parte es muy importante y usualmente cuando uno hace el mapa de historia de usuario empiezan a nacer más historias de usuario. ¿Verdad? Porque yo me empiezo a preguntar, como este que les acabo de decir, registrar un activo fijo. ¿Será que tenga sentido que yo le dé una funcionalidad de crear un activo fijo a partir de uno ya existente? O sea, generar una copia y después yo le cambio ciertos datos.
Entonces, ve, ya hay dos formas de crear o de registrar un activo fijo. Una sin datos de nada y otra a partir de una copia de otro. Entonces, ya eso serían dos historias de usuario, ¿verdad? Ajá, y ahí para abajo, los cuadritos amarillos que están como en niveles, Ya no esos, importa cuánto se no llegue. hay, exacto, ya esos niveles no hay problema. La idea es que ustedes los coloquen nada más, porque después hay otro concepto que ustedes estudiaron, que es el producto mínimo viable, ¿verdad? Que entonces ya uno empieza a pasar líneas de, bueno, para que este producto sea viable y que tenga sentido toda su funcionalidad, yo empiezo a escoger y paso una rayita como por aquí, ¿verdad? Llevándome las historias de usuario que tienen sentido que estén en ese producto mínimo viable. Pero ustedes lo ponen ahí y esta organización que yo les estoy mostrando aquí, el release 1, 2 y 3, es cuando son sistemas muy grandes, del equipo no da para hacer todo de una vez, ¿verdad? Entonces vamos separando por releases qué historias de usuario vamos a ir atendiendo y estos releases tienen iteraciones, ¿verdad? O sprints en Scrum. Pero aquí sí, como usted lo dijo, digamos, puede poner aquí esa que les acabamos de mencionar aquí, registrar activo fijo desde cero. Estoy inventando el nombre, ¿verdad? La historia. Y registrar un activo desde una copia, por ejemplo. Entonces pone esos dos y ya. De hecho, vean que la cantidad de historias de usuario varía mucho dependiendo de... Profe, no le escucho. ¿Se me pegó a mí o se le pegó al profe? No sé, Al no, profe no sí está no hablando. escuchamos. Ok, no es a mí entonces. Se quedó pegado hasta el mouse de él. Seguro fue la compu o algo así, ¿verdad? Porque estuviese moviendo el mouse y usted está explicando algo. Sí, sí, se le quedó pegado todo. Sí. Según le entendí, entonces a nosotros nos quedaría solo como el release 1, ¿verdad? Hola, hola. Ah, Chicos, ya lo me oímos. escuchan? Y ahora sí. Qué pena, Ya. hubo un corte de corriente aquí en mi casa y me quedé sin internet, me conecté con el celular. Si oye medio Ok. cortadillo es por eso. Ok. Espera que Ok. levante la red otra vez Ujú. y no lo pasa. Claro, claro, claro. A ver, tengo a Alejandra y a Ángela. Profe, entonces a nosotros puede que nos quede solo con el release 1. Ajá, correcto. Ok, Sí, ok, porque va a ser muy gracias. chiquitito, son funcionalidades muy particulares. Ujú. Gracias, profe. Con gusto. Profe, mi consulta es este tema, o sea, no sé si es que no leí bien o qué, pero yo no lo encontré en el libro. O sea, encontré unos videos que estaban en una guía nada más, pero Ujú. en el libro como tal no. Bueno, No lo sé si tendría que algún revisar compañero lo encontró. para ver, ¿verdad? Recordemos que los proyectos también son investigativos, ¿verdad? Entonces, si no está, pues es buscar el concepto, ¿verdad? Me parece, bueno, si quieres solo revisamos ahora el final para no atrasarnos con los demás y yo lo reviso. Sí. Ok, gracias. Vamos con el punto número 5. El estudiante debe investigar las distintas normas y estándares referentes a la calidad del software. Para ello, investigar tanto fuentes externas como el material del curso. Una vez realizada esta investigación, se les cita contestar el siguiente cuadro. Entonces, básicamente, ustedes tienen que hacer una investigación de esos tres normas o estándares de calidad de la industria y llenar el cuadrito con esos puntos. Decir cuál es la organización que se encarga de esa norma o estándar, cuál es el enfoque que tiene, las áreas de enfoque, cuáles son los beneficios, cuál es la aplicación y cuál es la certificación que se puede obtener. ¿Ok? Ese es digamos, un tema investigativo completamente. ¿Ok? Déjenme ver nada más un momentito si me puedo cambiar ya de red, chicos. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, ok, listo, ya estoy con la red Profe, acá. con respecto a ese cuadrito, es que vieras que sí, la información es como muy enredada en el momento en que uno empieza a buscar. Entonces, la organización dice que se refiere a la organización que se encarga
Ajá, es quien la emite, ¿verdad? ¿Quiénes son los que emiten o se hacen responsables de esa norma y estándar? Ok, los que se Ujú, encargan de, sí, los responsables. correcto. Sí, Eh, siempre hay un ente, digamos, ajá, no es la palabra correcta, digamos, pero hay como un ente regulador que los emite. Ujú. ajá. Luego, el enfoque que tiene es la otra. Ajá, esos son los objetivos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo o el enfoque que tiene? Algunos son de calidad, no sé, particular de software, otros son de calidad en general, ¿verdad? De productos en general. Entonces, ¿cuál es el enfoque que tiene? Ujú. Ok. Luego, áreas de enfoque. No le escucho. Hola. Ajá. Ahí sí, ahí sí. Ajá, las áreas de enfoque, ya eso va a depender de cada uno de ellos tres. Ellos se dividen en ciertos, digamos, cada uno lo llama diferente, pero digamos, lo dividen como en diferentes categorías o enfoques de revisión, ¿verdad? Entonces ese ya es el de cada uno, ¿verdad? ¿Cuál es digamos, esas áreas de enfoque que tienen, ¿verdad? Em, es como ya la división o las categorías que ellos tienen. Y ya luego los beneficios, usualmente en las páginas donde esto se explica, dice cuáles son los beneficios de tener la certificación, ¿verdad? Ujú. Y la aplicación tiene que ver mucho con las áreas de enfoque, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos aplicar y en qué procesos los podemos aplicar? Y la certificación es cómo se obtiene esa certificación y quién la emite. Ok. Ujú. Eh, sí, que va relacionado con la organización, supongo. Así es. Ajá. Ujú. Sí, pero a Gracias, veces, profe. digamos, hay organizaciones, digamos, que tienen, digamos, un nivel donde gestionan y después ellos tienen como partners o algo así que también emiten las certificaciones, ¿verdad? Ah, ok, Entonces, ok. eso es lo que hay que poner ahí, ¿verdad? Que no Sí, sé, que es la empresa tal ¿verdad? O después hay partners que generan certificaciones, ¿verdad? sí, es que vieras que a la hora de buscar es como muy abierto, entonces uno pone como organización, pero salen como Ah, cosas sí, no, no, diferentes, no. entonces no sabe uno en qué centrarse, pero ya No, con hay eso que, que usted hay que explicó, sí. leerlos, digamos, hay que leer cada uno para poder, no van a encontrar así, digamos, como algo estructurado de esta forma, no. Ujú. No se ajusta Gracias. la idea de la investigación, que ustedes porque ya teniendo un cuadro así queda mucho más claro qué hace cada uno. Ujú. Bueno. Ujú. Ok, voy al punto número 6. Dice, los principios SOLID son fundamentales para el diseño de software de calidad, por lo que el estudiante debe investigar sobre las técnicas de implementación del código bajo este principio y responder lo siguiente. Explicar con referencia de al menos una fuente externa, esta es completamente investigativa también, ¿verdad? Que son los principios SOLID. Y debe explicar cada uno de ellos, que son 5, en 10 líneas cada uno. Perdón, explicar en 10 líneas qué son los principios SOLID en general. Y luego citar y explicar cada principio SOLID, que son 5, ahí sí, y cada uno en 5 líneas. ¿Ok? Yo les adelanté un poquitito la investigación, ¿verdad? Entonces tenemos SOLID, los 5 principios significan Single Responsibility Principle, el O es de Open and Close Principle, el L es el List of Substitution Principle, la I es de Interface Segregation Principle y el D es Dependency Inversion Principle. ¿Ok? Entonces, aquí no voy a entrar en la explicación exacta, digamos, de cada uno de ellos, es parte de lo que ustedes tienen que investigar, pero básicamente el punto número o la parte B es que ustedes tienen que explicar cada uno de estos 5 principios. Yo aquí les adelanté un poquito con una explicación corta, ¿verdad? De ellos tienen que ser en 5 líneas y tienen que explicar en general, ¿verdad? ¿Qué son los principios sólidos y qué es lo que buscan? ¿Ok? Entonces yo aquí les puse los 5 principios y digamos el principio de responsabilidad única se refiere a la responsabilidad única que debería tener cada programa, incluso clase, baja hasta el nivel de clase, con una tarea bien específica y acotada. El principio abierto cerrado es que toda clase, módulo o método debe estar abierta para extenderse, pero debe estar cerrada para modificarse. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una clase que hace una funcionalidad pequeñita y después esa funcionalidad yo le quiero agregar algo adicional, yo no voy a ir a modificar la que ya está, sino que extiendo la que ya existe en otra clase, que es la extendida de la de abajo. ¿Eso por qué? Para evitar cambios, digamos, en quienes ya la usan y evitar problemas a la hora de, si yo hago ese cambio, ¿verdad? Esos son este principio busca mucho eliminar este tema que es muy
muy común en nosotros, ¿verdad? Los de sistemas, es que hacemos un cambio, ¿verdad? Probamos el cambio, pum, lo tiramos a producción, todo bien, pero después revienta por allá 2 cositas más por otro lado que no teníamos idea que iba a afectar, ¿verdad? O tal vez nos hizo un buen análisis. Eso es porque tocamos, eso era, digamos, era una clase que se modificó, ¿verdad? Entonces, eso hizo que se impactaran más cosas. Entonces, el principio busca como cerrar eso, esa posibilidad, digamos, de que se afecten más allá. Por eso la extiendo y uso la extendida, donde ocupo la funcionalidad nueva, y la que no lo ocupa sigue usando la que estaba usando antes. Entonces, por eso es abierta a extenderse, pero cerrada a modificarse. La de sustitución de Liskov es que si la clase A es de un subtipo de la clase B, entonces deberíamos poder reemplazar B con A sin afectar el comportamiento de nuestro programa. Esto tiene que ver mucho con la forma de programación y lo que busca es que haya, digamos, que no haya tanta interdependencia entre ese montón de clases que a veces es un colocho. Luego, los principios de segregación de interfaces. Ningún cliente debe estar obligado a depender de los métodos que no utiliza. Eso significa que si yo tengo un atributo, perdón, una clase y esta clase tiene varios métodos, yo solo, o quien la usa, solo debe usar los métodos que ella necesita, sin necesidad de utilizar los demás. Entonces, esto es muy importante hacer un diseño. Este tema de Solid es muy bonito, digamos, es mucho más profundo y hay que meterse porque tiene que ver hasta con el diseño, digamos, de las historias de usuario que yo vaya a desarrollar, ¿verdad? Para que vayan, digamos, que todo vaya concordando y vaya teniendo este proceso. Y el principio de inversión de dependencias es que no debe existir dependencias entre los módulos, en especial entre módulos de bajo nivel y de alto nivel. Eso es básicamente tener cuidado, no relacionar módulos, digamos, o solución de muy alto nivel con los de bajo nivel, porque entonces lo que hacemos es un arroz con mango y entonces podemos generar problemas a la hora de modificar algo de muy bajo nivel, afectar temas de más alto nivel. Entonces, eso es muy en resumen, digamos. Solid, aquí están los 5 principios y una pequeña explicación de cada una. Digamos que básicamente es como el punto B. Ustedes tienen que ampliarlo un poquito más y explicar en general qué son los principios Solid. Ese es el punto número 6. Y el punto número 7 y final es una pequeña práctica sobre el principio sólido. Entonces, el estudiante debe analizar el siguiente código fuente en el cual se está incumpliendo uno de los principios SOLID, por lo que se le solicita. Entonces, aquí está, ¿verdad? Tenemos una clase que tiene 3 propiedades, atributos, uno nombre, otro precio y otro proveedor. Y tiene 3 métodos, uno que se llama guardar en base de datos, otro que se llama enviar notificación y otro que se llama imprimir etiqueta. Y después aquí como un tipo main, ¿verdad? El llamado, donde hacemos una nueva instancia del activo fijo, le seteamos los 3 atributos y llamamos los 3 métodos, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes investiguen a partir de estos 5 principios, cuál de esos 5 principios incumple. Entonces, ¿para eso qué es? Tienen que decir cuál principio SOLID no se está cumpliendo en el método que se implementó y tiene que explicarlo en al menos 5 líneas de texto por qué considera usted que no se está cumpliendo. Luego mencione 3 consecuencias. Ahí yo les he dicho algunas que pueden pasar, ¿verdad? 3 consecuencias que puede ocasionarle el proyecto si dejamos el código de esa manera. Y el último es proponga una solución para corregir este método que se implementó. Puede explicarlo en prosa, no es necesario que lo desarrolle en código, ¿verdad? Entonces ustedes pueden explicar, vean, yo separaría tal cosa, haría tal y la otra, ¿verdad? Y haría tal cosa, lo pueden explicar en texto y no necesariamente. O hay gente que le gusta, tira el codiguito y lo pone y explica el codiguito, ¿verdad? Ese es el punto número 7. ¿Ok? La rúbrica del proyecto, toda la parte de presentación, la portada, la tabla de contenido, la introducción, cuántos puntos valen y las 5 conclusiones que tienen que poner y la bibliografía. Luego tenemos la pregunta número 1, vale 6 puntos, la parte de explicar con sus propias palabras los 3 patrones, ¿verdad? 2 puntos cada uno, 1 punto cada una de las imágenes y 5 puntos la decisión de ustedes de cuál de los 3 modelos y la explicación de cuál de los patrones utilizar. La pregunta número 2 es el diagrama de despliegues, que es realizarlo, 5 puntos y que utilicen bien la notación UML, 3 puntos. Redactar las 5 historias de usuario vale 20 puntos, 4 puntos cada una, ¿verdad? 4 por 5, 20.
La pregunta 4, el diagrama del Story Mapping 7 y que si tiene todas las funcionalidades y secciones 3 de la técnica, ¿verdad? Entonces serían 10 puntos. La pregunta 5, que complete el cuadro de normas, 18 puntos, ¿verdad? Las normas de calidad. La pregunta número 6 vale 10 puntos en total, 5 puntos de la explicación general de qué es Solid y 1 punto de la explicación de cada principio. Y la última pregunta, la 7 vale 10 puntos, 4 puntos donde ustedes identifiquen y expliquen por qué, cuál principio y por qué se está, digamos, no se está cumpliendo. 1 punto cada una de las 3 consecuencias que ustedes identifican y 3 puntos con la corrección que ustedes harían para que eso funcione. Recordar que este documento debe ser mantener el orden, la buena presentación y que se pueden rebajar hasta 3 puntos en cada pregunta por este tema, incluido, por ejemplo, la ortografía, ¿verdad? Toda respuesta debe ser apoyada en una o más referencias cuando tenga sentido, ¿verdad? Y el trabajo será revisado con herramientas avanzadas. Bueno, estas son unas herramientas que nosotros usamos y nos dicen cuánto es el nivel, digamos, en que se parece lo que ustedes nos entregan respecto a las mismas que ya están, que se entregaron, digamos, de ustedes mismos o incluso en internet, ¿verdad? Que no estén bien referenciados a nivel de APA los documentos, ¿ok? Entonces, este es el proyecto número 3, chicos, y el último, ¿verdad? Y ya después de este proyecto nos quedaría solamente ¿cómo es que se llama? La prueba, ¿verdad? La evaluación en línea. Entonces, ahora sí, abro consultas, dudas que les queden, chicos. Chicas. Por mí, súper bien, profe. Súper. Los demás chiquillos. Y no aceptamos silencio positivo. Muchas gracias por todo, profesor. Con todo gusto. La presentación yo ya la subí desde el martes, ¿verdad? Entonces ahorita en un ratito descargo la grabación y la subo para que la tengan disponible también. Muchas gracias. Muchas Con gracias. mucho gusto. Con mucho gusto, chicos. Que tengan buenas noches y que descansen. Buenas Gracias, noches. profe. Buenas noches. O sea, buenas noches.